Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buena y santa jornada a todos ustedes, queridos hijos en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es miércoles 26 de marzo. Estamos en la tercera semana de Cuaresma, prácticamente a mitad del camino hacia los sugestivos y extraordinarios ritos de la Semana Santa. Todos nosotros, los sacerdotes, deberíamos poner el alma al celebrar. Yo no sé, a veces veo a ciertos sacerdotes celebrar, no juzgo su dimensión interior, pero con una dejadez, un vacío. Pero ya incluso antes de Bergoglio, ver a ciertos sacerdotes cómo celebran los ritos de la semana, sin ningún entusiasmo respecto a todo lo que se llama coreografía litúrgica. Esto también lo escribió Juan Pablo II en su autobiografía. Dice que lo empujó también a entrar en el seminario fue la dramaturgia de la Semana Santa. Vivida bien, ya no hay incienso, ya no hay vestiduras suntuosas, subpelletili sacre como Dios manda. Muchas veces estos ritos se han vuelto rancios, repetitivos y monótonos, y luego la gente ya no viene. En cambio, yo no veo la hora de celebrar si Dios quiere. Los ritos de la Semana Santa, porque antes que nada es un para mí, luego se sale cansado, pienso en el Domingo de Ramos, luego pienso en el Jueves Santo, pienso en el Viernes Santo, la Vigilia de Pascua, el Domingo de Pascua. En realidad, luego es una regeneración para todos, así que estamos a mitad de camino. Entonces, con la corona del rosario en mano, mirando a Jesús en la cruz. Avanzamos en estos días de la Cuaresma en vista, luego nunca estamos a mitad de camino. Bastante cerca también de las 2 semanas de Pasión. Ayer fue martes 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación. Vivimos una hermosa tarde de oración y fraternidad del pequeño resto en Umbría, en Terni. Estas son las imágenes de un total de aproximadamente 130 personas. La sala, como se había previsto en cuanto a números, se llenó efectivamente. Esto era lo que habíamos previsto, más o menos. La experiencia en este sentido nos ayuda. Y fue realmente un momento de gracia que se prolongó, luego por la noche. Había familias ayer, claro, era un día laborable, esto lo recuerdo, era un día laborable, un martes laboral. Entonces aquellos que son empleados, que trabajan, evidentemente no podían estar presentes, pero la sala se llenó en un día laborable. Estaba diciendo que luego por la noche hubo un suplemento con la catequesis del martes juánico de mi libro Las Águilas del Sol. Comentamos la llamada, la primera parte de la llamada de los primeros discípulos y nos quedamos toda la noche. Luego, volviendo al hotel, pensé en el discípulo cuyo nombre no se sabe, el primero, y Adrien, el segundo discípulo, llamado por Jesús, no tiene nombre. Y así hicimos toda una reflexión sobre el tema del discípulo que se llama amor, porque no hay discipulado que no esté marcado por el amor. Por Dios. Aquí bien, entonces, esto es un poco lo que nos pasó ayer. Naturalmente, la catequesis la pueden recuperar. Si quieren, desde la lista de reproducción de Radio Domina Nostra, ahí está, el post, pueden recuperarla y escucharla si lo desean. El libro está disponible llamando a la Secretaría de Radio Domina Nostra. Stasera, en cambio, hoy, que es miércoles, está la catequesis que inicia entre Celestino sobre los 10 mandamientos a las 21 horas en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Gracias, aquí está el post, parece Moisés. No sé quién ha preparado este post. Entre Celestino con las tablas de la ley, parece Moisés. Cada malentendido está resuelto, mis queridos. Un post verdaderamente increíble, ¿y quién lo preparó? Mosé con las tablas de la ley, Charlton Heston, el actor Charlton Heston, que luego un poco se parece de perfil, parece casi Sean Connery. Fra Celestino se encuentra muy bien. Bienvenidos de nuevo a Santos y Café. Aquí está, miren qué maravilla, divirtámonos un poco. Ahí están las tablas de la ley y Moisés que las sostiene bajando del monte Sinaí. Y ese es el fraile Celestino para evitar confusiones. También porque Moisés no llevaba gafas. De todos modos, esta noche a las 21 horas, está este ciclo de catequesis que acompaña al iniciado por el padre Enrico Bernasconi sobre el magisterio, sobre la familia, y el del padre Ramón sobre la liturgia, a las 21 horas en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Hoy es miércoles,
Así que poco a poco, lentamente, se va concluyendo mi peregrinar a través de Italia y Europa del Este y del Oeste, porque hemos estado en Rumania. En estos 3 meses, para luego ir a Andalucía, en España, se va concluyendo poco a poco. Faltan 4 encuentros en total. El próximo sábado, 29 de marzo, sábado de la tercera semana de Cuaresma, nos encontramos en Abruzzo, en Teramo, Hotel Hermitage, en Silvi, cerca de Teramo. Es el compromiso. ¿Qué nos espera? El sábado 29 en Teramo. El domingo al día siguiente estaremos en Nápoles, imagínense ustedes, de un lado al otro. Lo logramos, sin embargo, son los últimos encuentros. Por favor, no falten los napolitanos a esta cita y alrededores, también para darnos los deseos de Pascua. He visto que los encuentros, incluido el de ayer, que es un poco más provincial, fuera de los circuitos de autopistas, en un día laborable, y te vienen 130 personas con varias familias, niños, jóvenes, es algo importante. Se ha captado el mensaje, es decir, también nos desean una feliz Pascua. Espero también en Teramo y en Nápoles. Y luego, los últimos 2 encuentros se celebrarán el sábado de la primera semana de Pasión en Bari, el sábado 5 de abril. El sábado 5 de abril estaremos en Bari, en el Hotel Majesty, donde siempre se va, en la calle Giovanni Gentile, el sábado 5 de abril y el domingo 6 de abril en Mezzia Terme, con un suplemento. En la semana siguiente en Catania, naturalmente, la última etapa queda. Catania lo merece la Sicilia Oriental. Hay muchos fieles del pequeño resto, quizás más que en Sicilia Occidental, quizás más que en la zona entre Catanés y Messina, más que entre Palermo y el resto. Esta es un poco mi sensación. Bien, mis queridos, estos son todos los compromisos. Les recuerdo ayudar a la obra si pueden, porque lo necesita mucho. Estamos llevando adelante la necesidad de comenzar los trabajos en Treva Seleghe, que es la capilla del pequeño Tabor de Cristo Rey. Pero necesitamos ayudas concretas, porque no puedo iniciar un trabajo si luego no sé cómo completarlo. Y luego también en la pequeña Nazaret, naturalmente, como saben, en el Centro Ave María, empiezo de nuevo a hablar de ello porque me estoy preparando para regresar. Nos hemos asegurado de estar bajo techo, respetando las reglas, ya que en Sicilia es tan importante respetarlas. Las reglas, sabes que es tan correcto, piensen, nos causan problemas. Consideramos cómo colocamos el gazebo y luego a la derecha, pero también a la izquierda tenemos las villas faraónicas, todas ilegales, pero no importa, este es el mundo. Me gusta que luego está escrito, la ley es igual para todos, probablemente no es verdad, probablemente no es verdad. O es verdad si se encuentran jueces, magistrados y los hay, gracias a Dios, puedo también hablar por mi experiencia personal, que son escrupulosos y respetan la ley. Gracias a Dios, los hay, gracias a Dios. Bien, mis queridos. Entonces, este es un poco el proyecto apareció y desapareció el conjunto de PayPal, de modo que la gente querida, regia, ni siquiera tiene tiempo de entender de qué estábamos hablando. Ahí está, este es el primer IBAN, el segundo que ven es la cuenta corriente postal, el tercero, la papa. Aquí están las maneras en que pueden, si quieren, ayudar al proyecto que estamos llevando adelante. Bien, mis queridos, entonces hoy debía elegir exactamente de qué hablar. Hoy no podré rezar el rosario con ustedes porque estoy de viaje, pero cuento con hacerlo en los próximos días. De todos modos, aunque no lo recemos juntos, cada uno reza el rosario completo, el Santo Rosario, porque el desgranar de las Ave Marías nos mantiene en comunión con Dios. Es un soplo de cielo que llega a nosotros. No hay nadie que realmente se derrumbe y ceda jamás si tiene las Ave Marías en los labios y en el corazón. Aquí Broggi Sethia les decía. Entonces, ahora quizás podamos ir al tema de hoy. Sí, el título de la ventana de hoy, como verán ahora, que aparece inmediatamente en el fondo, es la verdad sobre las, entre comillas, monjitas. Porque yo las he llamado así desde la primera vez cariñosamente. Y un poco alguien ha preguntado, ¿pero por qué monjitas y no monjas? Porque quieren, llámenlas como quieran. Yo las llamo monjitas porque desde la primera vez las he llamado así, y de hecho lo he puesto entre comillas, porque sobre todo hay que hacer polémica, cuando se trata de Don Minutella, los Unacum. Fingen no ver que hay una iglesia sin más. El Evangelio de Cristo con un falso papa como capataz de la iglesia de Satanás. Sin embargo, se dan cuenta de las distracciones de Don Minutella.
La verdad sobre las monjitas. Alguien me ha llamado hoy en Renacimiento Mariana sinvergüenza. Canalla, disculpen. Quería leérselo, porque cuando hablo sé lo que digo. Siento que la tensión sube break time a las estrellas. ¿Por qué? Porque los Unacum, todos estos, se dan cuenta de que yo tenía razón. Se está realizando al pie de la letra eso, que había dicho. Veamos si lo encuentro, porque puede que no, probablemente no, por el momento solo, tengan paciencia, intento ver, sí lo encontré. Entonces dice así el comentario, hagan callar, Iván Placido se llama el tipo. Nos vemos en el tribunal con este aquí, nos vemos en el tribunal, hagan callar a este sinvergüenza. Sería yo. Bueno, intentan escribirle a este tipo que no se habla así y que de todos modos se debe motivar. Y él insiste, querida hermana, escribe a una, odiar y burlarse de un hombre anciano y enfermo, como el Santo Padre Francisco, es burlarse de Cristo. En cada hombre que sufre en este mundo está Cristo. Y esto me basta para definir como sinvergüenza a tu querido señor Minutella. Como tienen el gusto de decir el señor Minutella, sí, eso lo diría todo. Imitar luego a Jesús y la Virgen María, como que no está escrito que secuestran sus horas, que me hago el dinero, que disfruto de la vida, que soy soberbio, narcisista, narcótico, narcisista egótico. No, también lo han escrito que me narcotizo. No saben eso, cuando el primero no saben esto. Los primeros años que yo daba las catequesis, por la noche estaba tan animado, escribieron desde Malta, uno escribió, contrólenlo bien, que las fuerzas del orden verifiquen, porque seguramente se droga. Las vi de cada color. Entonces imitar luego a Jesús, la Virgen, y hacerles creer que Él dialoga con ellos, lo convierte atentos. Bien, gracias Jesús. Lo convierte en un ser asqueroso, indigno. Este es el nivel de tensión al que hemos llegado para gritar la verdad. Soy un sinvergüenza, un ser asqueroso, sin contar todo el odio que escupe encima. Entonces es a que gritar la verdad. Él, que me llama asqueroso, indigno, me dice que he escupido odio hacia el Papa. Mientras tanto, gritar la verdad nunca es escupir odio. Si acaso es denunciar la mentira y la falsedad que vuestro amado, querido Papa Francisco ha hecho. Recen por él, como dijo el Padre Benú, para que salve su alma. Los cardenales serán cómplices de su pérdida eterna, y todos ustedes que siguen a Bergoglio les resonará dentro. Se lo dice este ser asqueroso e indigno. No buen viaje, mis queridos. Iván Placido, te doy tiempo para retractarte porque estamos en cuaresma de estas ofensas, difamaciones. Después nos vemos en el tribunal. Aquí, mis queridos, esto para decirles la atención. Pero uno de los temas de las fronteras en los que los enemigos trabajan transversalmente para deslegitimar a don Minutella es el tema de la frontera de las monjas, de las consagradas, es decir, de jóvenes y también menos jóvenes. Nunca diré el número exacto porque no lo quiero decir, son más de 10, una docena, digamos así, que han decidido abrazar el carisma de don Minutella. Forman parte de un camino de oración compartido con el carisma de don Minutella. Naturalmente, el mainstream debería pedir disculpas ahora, porque si hay una de estas que espontáneamente da testimonio sobre la verdad, si los diarios fueran honestos. Hablo de la prensa, hablo del Mensajero, hablo de RT4, hablo de RAI 2, hablo de RAI 1, y finalmente hablo de la Siene en Italia 1. Así que estamos hablando de nada. Estamos hablando de programas de televisión muy seguidos, que deberían rectificar, deberían decir que no es justo. En un Estado de Derecho, respetando los derechos que los ciudadanos italianos honestos tienen, nosotros debemos disculparnos. Debemos rectificar. Deberíamos intentar hacer un artículo en el cual está esta hermana. Ariana, ¿no quieren llamarla hermana? Porque para ustedes nosotros estamos fuera de la iglesia, de esta señorita Ariana Manino que ha hecho sus declaraciones. Entonces tomemos nota y no, nada.
Una vez más, los enemigos se enojan. Cuando ese individuo escribe que eres un ser asqueroso e indigno, lo hace porque solo está Ariana, que ha intervenido. Porque ven, los ha crucificado a los enemigos, porque son ellos los que dicen falsedades sobre el hecho de que yo los secuestré, etc. Por supuesto, es un camino arduo, difícil de seguir. Junto a Don Minutella están las deserciones. Pero no es que yo deba hablar sobre la calidad de las fugas. Hay una que vino con el novio al lado, el seminarista, y ella quería ser monjita. Luego me gusta que van a ser de místicos a diestra y siniestra. No hago nombres, pero quien pueda entienda. Y gracias a Dios los llamé como testigos. Luego los seminaristas y las monjitas frente a los dos novios que querían hacer de San Francisco y Santa Clara, diciendo que esta cosa aquí no es posible. Ahora van por ahí, pertenecen, tal vez incluso regresan también a las misas en unión con el Papa Francisco. Luego está esa otra que viene que nunca está contenta con nada, que tiene problemas con sus propias dificultades interiores y se va. Y entonces naturalmente el camino nunca va bien. Los que se van, es obvio que siempre se la toman con quien está allí, supera a todos. La mística veneciana que había venido a la pequeña Nazaret, con el coche destartalado y un gato espantoso grande así para pedir entrar entre las monjas. Pero no es que uno toma y se viene con su propio coche. ¿De dónde vienes? ¿Pero quién eres? El cretino. Entonces yo no soy un ser repugnante, indigno, el tal. Me da pena por él rendir cuentas a Dios, pero un poco tonto. Están ahí porque las monjitas me dijeron, padre, no lo deje entrar. Así que ella descalifica el camino. No es que aquí venga un fugitivo, pero no sabemos de dónde. Luego descubrimos, de hecho, que tiene problemas serios con la familia. Esta mujer, además ya avanzada en edad y con grandes problemas, dormía en el coche. Luego venían los peregrinos. ¿Y saben qué les decía a los peregrinos? No me dejan comer, no me dejan beber. Miren, ese es el diablo que envía a estas personas para deslegitimar la obra. Siempre recuerdo, a veces cuento el testimonio de von Balthasar, que formó con Adrian von Speyer, una comunidad religiosa, instituto de vida consagrada, secular, la comunidad de San Juan. Y por un tiempo no llegaban vocaciones. Finalmente llegaron 3 que querían entrar en la comunidad. Adrian von Speyer, que era una mística entusiasta. Von Balthasar, que las hacía entrar, dijo gracias, no las dejes entrar porque he tenido un sueño, una visión, en la que veía 3 cuervos venir a devorar las palomas. Aquellas 3 entraron por deseo de von Balthas y causaron fugas, corrieron el riesgo de comprometer la obra, porque luego quien se va lleva un resentimiento. Es evidente, lleva un resentimiento. Sin embargo, estas monjitas, que en cambio son algunas desde el principio y desde hace años, entre ellas la psicóloga doctora Manino. La doctora Manino es una psicóloga que tiene un título universitario. Si he entendido bien, es una especie de segundo título, de todos modos está 2 veces titulada. La doctora Manino, psicóloga, forma parte de la Compañía de María y ha decidido, gracias sobre todo al interés del canal EMO, intervenir. Ahora debo decir, siento un poco de molestia hacia la doctora Manino, porque ella me ha superado con los números. Nunca había sucedido. La hija o Pord. Y de todas formas, ahora no tenemos que hacer otra cosa que escuchar la entrevista e intervenir de vez en cuando. Adelante. Comunque la figlia che supera il padre e comunque noi adesso non dobbiamo fare altro che ascoltarci l'intervista e intervenire di volta in volta. Prego. Nos encontramos en casa, Betania, en Savigliano, en la provincia de Cuneo, con la hermana Ariana de la Compañía de María. Ave María. Ave María. Hermana Ariana, háblenos de su Compañía de María y de su carisma. Ok, entonces la Compañía de María tomó sus inicios en el lejano año 2008, en un momento en el que el padre Alessandro se encontraba en San Giovanni Bosco. 3 hermanas sintieron la vocación a la vida consagrada, pero sentían en el corazón que debía ser una comunidad fundada por el padre Alessandro, y sin que ellas se conocieran, fueron a ver al padre Alessandro para preguntarle qué pensaba de esta iniciativa. Lo increíble es que justamente ellas no hablaron antes. Ellos preguntaron precisamente al padre,
Mientras tanto, el discernimiento personal sí precisamente era una verdadera llamada de Dios o no. De hecho, estas hermanas también han tenido experiencias en otras comunidades religiosas. Después le dijeron al padre, pero sabe, padre, sería muy hermoso si usted fuera nuestro fundador, si creáramos una comunidad religiosa. Inicialmente, Brig Aleph, el padre era muy crítico, porque sabía que enfrentaría diversas dificultades. Ayer, martes 25 de Enfarciación, oramos y nos unimos en un terni. El padre pidió una señal a Dios, porque la cosa era insistente, y pidió una señal al Señor. El signo era una de nuestras hermanas que estaba enferma de cáncer en el 4º estadio. Esta hermana se encontraba en el mundo, se hallaba en el hospital y estaba muy enferma, con una condición tan crítica, tristemente tenía que morir, porque había llegado y estaba muy, muy mal. Todas las personas de su departamento habían muerto, tanto que el padre Alessandro le llevó la extrema unción. Entonces pidió una señal a Dios. Dijo, vosotros rezad, vosotros que me pedís hacer esta comunidad religiosa, rezad a la Virgen. Si esta hermana se salvará, significará que ese es el signo de que la comunidad debe nacer. La mamá han rezado, y abrieron la Biblia y salió la frase del Evangelio. Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la vida. En efecto, esta hermana, que hasta ese momento no había expresado abiertamente la intención de entrar en la comunidad, tenía 19 años. Entonces se curó. Ha vencido el tumor tras una dura lucha y es la única superviviente de su sala. Y luego, posteriormente le preguntó al padre, pero sabe, padre, yo quisiera ser parte de esta realidad que usted está creando. Y cuando ella entró, las hermanas que la precedieron le dijeron, pero tú sabes quién eres, el signo de que la comunidad debía nacer, de que la comunidad es querida por la Virgen María. Y desde allí comenzó un camino lleno de mucho sufrimiento, pero también de mucha gracia, porque de todas formas somos católicos y sabemos que toda gracia se obtiene también a través del sufrimiento. Y fue un camino, pero hermoso, un camino hermoso, porque había contrastes entre quienes nos querían mucho bien y quienes nos querían mucho mal. Y también intentamos obtener aprobación eclesiásticas. Recuerdo, por ejemplo, cuando entré luego en la comunidad, 4 años después, que le pedimos al obispo Lorefice si podíamos tener con él una entrevista para conocernos, para mostrarle quiénes somos. Y él no nos quería recibir. Entonces nosotros, que queríamos a toda costa hacer algo para manifestar nuestro punto de vista, porque la jerarquía, digamos que habría aprobado nuestra comunidad, break time pero final, pero sin el fundador. Entonces, como solía decir, sí, ok, ustedes tienen la posibilidad de formar una comunidad genuina, pero no con Dominutela. Entonces, digamos que el punto crucial de todo siempre ha sido el Breaking 5000, porque de todos modos el padre siempre ha tenido dificultades, mucha envidia. Ariana, o hermana Ariana, o la doctora Manino, como quieran llamarla ustedes, construye los orígenes en este camino. Y dice la verdad sobre el asunto, sobre la señal de esta nuestra hermanita que estaba cerca de la muerte. Entré en la sala de terapia intensiva, todo obviamente protegido para dar la extrema unción, hermana Robertina. No entendía que probablemente allí, en ese momento, o tal vez sí, estaba a punto de irse. Le dije a su papá que luego él se fue antes, que entraría para darle la extrema unción, el viático para la vida eterna, pero luego se curó. Sin embargo, sobre todo, es cierto lo que dice la hermana Ariana, es decir, que en un cierto momento se estructuró esta realidad. Cuando te llegan las vocaciones no tienes nada que decir, los conventos están vacíos, y yo ya tenía un grupo de jóvenes mujeres que querían entregarse a Dios. Entonces comienza el Vía Crucis, no para ellos, sino para el que les habla, porque la jerarquía dice que no. Permiso divino,
Piensen que yo obligué a estas monjitas. Está todo documentado, está todo documentado. Vergonzosos detractores de la obra. Rendirán cuentas a Dios, porque aquí está el sacrificio de estas almas. Está todo documentado. Yo obligué a estas monjas a irse. Encuéntrense ustedes alguna vez un sacerdote, un fundador, un sacerdote, que haya hecho lo que he hecho yo, que estoy desgarrado en el alma, porque ustedes no saben lo que he pasado antes de estos 8 años. Y entonces yo les envié una con las clarisas, una con las dominicas, qué sé yo, una a otro instituto religioso. Sin embargo, ellas se fueron a estos conventos, a estos monasterios, porque debían hacerse monjas en otro lugar, porque conmigo no era posible. Imagínense ustedes la humillación a la que estaba sometido. Yo cuando les decía, queridas hijas, padre, pero nosotras seguimos su carisma. ¿Y si yo no lo puedo hacer? Entonces pude encontrar, Dios me puso en el camino, un fraile santo que se llama Humile, Fra Humile, que vivía en Petineo, en el convento con Fra Celestino, y yo iba a verlo para que él pudiera ayudarme. Hizo un trabajo inmenso, Fra Humile, porque se dio cuenta de que la obra venía de Dios y no entendía esta hostilidad de los obispos, los de Monreale y los de Palermo. Entonces me envió al obispo Di, quien actuó como diplomático por respeto hacia Fra Humile, pero me trató como a un idiota, para decirlo en pocas palabras. Al final, no se habló del motivo por el cual yo fui. Entre humilde le costaba creerlo. Y cuando en cambio luego entre humilde tuvo el coraje, porque los hombres de Dios, incluso cuando son mansos y humildes, son siempre valientes, tienen los atributos. Esa es la santidad. Por favor, la santidad es aquella. Cuando Fra Humile vio a este pobre Cristo crucificado, que no sabía qué hacer, porque mientras tanto llegaban otras hijas, no sabía dónde ponerlas, entonces quería llevarlas a la parroquia. Y enseguida el vicario llamó al cardenal, hicieron una investigación, una indagación, esas cosas. Yo les decía a estas hijas, vean, hijas mías, me gustaría ayudarlas, pero no me lo permiten, no puedo. Y entonces fue, involucrado por mi parte, imaginen el martirio del suscrito, un fraile, Fraile Francisco Risi de Medjugorje, el cual no sé cómo estaba dispuesto a aceptarlas él. Fra Humile se empeñó absolutamente, no, esto no se debe hacer, debemos luchar, intervengo yo. Y luego Fra Humilde se dio cuenta de lo que fueron capaces de hacer los obispos y las curias, hacer desaparecer una carta, con la cual me preguntaban qué quería hacer. Escribí esa carta allí. La diócesis de Monreale la hizo desaparecer, porque la acusaba frente a un carisma, que de todas formas, si existe, primero lo verificas. No es que lo condenes anticipadamente. Aquella mística que me seguía desde pequeño, de la que alguna vez he hablado, si se acuerdan, la Pía, me lo había dicho, me decía, prepárate porque estás en la lista negra desde el seminario de la masonería eclesiástica. De Palermo, te comenzarán a perseguir por toda la vida. Semana Santa, Ramos, Jueves, Viernes, Vigilia y Pascua. Regeneración con el Rosario y la Cruz, avanzamos en Cuaresma. De los frutos se dice cierto. Yo no podía hacer nada, no debía enseñar en la universidad. Hicieron de todo para que yo no enseñara teología. Luego trataron de sofocar la solicitud del decano de la Facultad de Teología de la Gregoriana, que me quería como asistente en la Gregoriana. Y el cardenal dijo que no, porque yo estaba en la lista negra. Entonces Dios permitía que ellos intentaran hundirme, y yo aparecía siempre en otro lugar. Entonces, la hermana Ariana reconstruye este suceso y subraya con este estilo tan delicado. En este sentido no hay nada de mi carisma que don Minutella conoció la dificultad del inicio de una obra. Yo, por ejemplo, cuando conocí al padre Alessandro en la parroquia San Giovanni Bosco, recuerdo que la iglesia estaba llena de fieles, pero tan llena que no había lugar. Eran eventos de gracia, la adoración eucarística del jueves por la noche. Por ejemplo, veías a tanta gente, jóvenes, incluso ancianos, familias enteras que venían a la parroquia a adorar al Santísimo. Y la gente no cabía en la iglesia, llegaba hasta afuera, pero se creaba un silencio, un recogimiento que te daba esa vida espiritual, que te hacía seguir adelante y te hacía vivir realmente el Evangelio. Al final, Padre Alessandro, esto fue lo que hizo. Es decir, es tan atractivo en su carisma porque vive antes que él, antes que nada él, el Evangelio. Por lo tanto, te da el ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Recuerdo claramente que él estaba solo en la parroquia, es decir, el padre pedía ayuda
pedía sacerdotes y la curia no se los mandaba. No estaba contenta con este movimiento de gente que no venía solo de Palermo, sino también de los países vecinos, de San Martino del Scale, de Villa Abate. Venían precisamente de países lejanos, porque sentían precisamente este fervor que tenía este santo sacerdote, y por eso se sentían atraídos por la prédica, se sentían atraídos también por esta gente. Parecía casi una pequeña Medjugorje local, y de hecho el padre Alessandro ha tomado mucho de la Gospa. Ha realmente vivido esos mensajes que eran profundos y que llevaban a la oración. Al final, esto hace que el Padre lleve a Jesús, lleve a la adoración eucarística. Recuerdo también otra cosa que realmente al inicio de mi camino me impresionó, que eran las confesiones que él hacía durante la Cuaresma. Él mismo llamaba a unos amigos sacerdotes a la parroquia, y eran alrededor de 5 sacerdotes que se colocaban en algunos lugares de la iglesia. Y allí venía gente de todo Palermo. Mas estaban horas y horas, estamos hablando de 2 a 3 horas, 4 horas de confesión. De todos estos sacerdotes y de las almas que venían a confesarse, venían a recibir la gracia de Dios. Me acuerdo de este evento porque uno de mis primeros encuentros con el Padre fue una confesión hecha en la parroquia de San Juan Bosco a medianoche. Era una de las últimas, y me acuerdo que había salido, le dije a mamá, me gustaría ver un poco porque la gente estaba realmente afuera de las parroquias, de la parroquia, abarrotaba la iglesia. Fue un momento de gracia. De hecho, cuando el padre fue expulsado de la parroquia de manera tan violenta, la gente lo sintió muchísimo, la gente local, pero también simplemente los comerciantes, porque de todas formas allí el padre también trajo esto. Todo se apagó. Ahí pasó una gran luz que iluminó el camino y la gente lo reconoce. Muchos enemigos insisten en que el padre Alessandro nos ha lavado el cerebro, el padre Alessandro nos esclaviza, el padre Alessandro nos quita la libertad, cosas bastante banales de este tipo. En realidad fuimos nosotras, digamos hijas espirituales, quienes insistimos en crear esta realidad. Padre Alessandro a menudo nos decía, vayan a casa, no es un camino que se abre, y nosotros en cambio sentíamos en el corazón que estaba el dedo de Dios. Entonces un día hacía poco que había sido elegido Orefice como obispo de Palermo y queríamos darnos a conocer. Entonces fuimos a pedir una cita y nos decían que no había. Entonces dije, pero no sé si realmente no está. Hermanas, nos vamos allí, nos quedamos allí hasta que se reciba. Estuvimos una semana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, bajo el episcopio, esperando al Orefice. Finalmente, después de una semana de parada allí, comer allí, no nos movíamos de allí porque sabíamos que algo no iba bien. Porque apenas una persona decía, pertenezco a la parroquia San Giovanni Bosco o soy hija espiritual de Padre Alessandro, era como si cayera el hielo. Estuvimos allí finalmente, después de una semana de estar allí, lluvia, sol, estábamos allí. Nos recibió, nos dio una cita, el secretario estaba atónito, casi conmocionado por nuestra presencia, tan tenaz pero en negativo, porque decía, ¿pero qué quieren estas? Nos recibió, hablamos, le dijimos quiénes somos, le contamos nuestra experiencia, y él en un momento se levantó y dijo, ustedes están fuera de la iglesia, y nos despachó así. Juan Pablo II escribió en su autobiografía que la dramaturgia de la Semana Santa lo impulsó al seminario. Y allí entendimos que había una misión especial del Padre, pues somos testigos de la auténtica vocación sacerdotal, del carisma y de la honestidad. También reconocemos su dimensión humana, porque en ella se refleja la realidad de su labor, lo que nos reafirma en nuestro compromiso, porque hay un velo oscuro que se quiere arrojar sobre este sacerdote. Y nosotros somos testigos, en cambio, de que no es así, es decir, no hay nada oscuro, todo es luz, es gracia. Porque es un sacerdote mariano,
Y los sacerdotes marianos generalmente son sacerdotes que sirven verdaderamente al Señor. Solo para entender mejor, cuando les dijeron que estaban fuera de la iglesia, don Alessandro era párroco. Sí, era párroco de San Giovanni Bosco, pero como querían separarnos de él, entonces ustedes pueden crear una comunidad, pero sin el padre. Alessandro, sin don Minutella. Y nosotros dijimos, pero no tiene sentido que no esté don Minutella, porque el carisma es suyo. Así que, ¿cómo hacemos para crear una comunidad sin el fundador a quien seguimos, las ovejas? Siguen al pastor. Por lo tanto, el motivo fundamental era claramente un profundo rencor entre sacerdotes. Entonces, antes de todos los eventos que luego llevaron, un poco nos lo estaba mencionando, pero si puede contarnos también un poco, tal vez un poco en profundidad, cuándo nació su vocación. Y si hubo un momento particular en el que dijo, quiero consagrar. Aquí hay un pasaje, como ven, después de una amplia reflexión sobre los orígenes de la Compañía de María, donde queda enigmática. La razón no tuvo ninguna explicación, ni escrita ni oral, por lo que yo no podía y no debía ser el fundador de esta realidad. Estas monjas eran sí, buenas, bondadosas y bellas, pero no con don Minutella. Y todo esto, incluso antes de que comenzara la batalla contra la falsa iglesia de Bergoglio. Evidentemente ya olfateaban al sujeto, porque los masones en la iglesia tienen su Gestapo por todas partes, y por lo tanto, esta obra no debía continuar. Ahora, en cambio, pasamos al relato de la llamada personal de Sor Ariana. Escuchemos. Lucro mi vida al Señor. ¿Cuáles fueron las reacciones de sus familiares? Entonces, cuando escuché la llamada, estaba en Roma. Digamos que fue un camino, no fue una caída del caballo como San Pablo. Ha sido un camino, un recorrido. Yo asistí a la parroquia San Giovanni Bosco porque estaba comprometida con un chico y su mamá era centinela, y todavía es centinela. Frecuentaba la parroquia más que nada para hacerle un favor a la mamá. Comenzaba a interesarme este camino, a despertarme curiosidad. Sí, siete mal liceo. Recuerdo que el padre Alessandro nos vio a los dos novios y nos dijo, pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo es que están aquí? Me ha dicho, no, pero sabe, padre, hemos venido aquí por la insistencia de esta mamá que nos pidió venir. Pero nosotros no sabemos nada de fe. ¿Nos puede recibir y podemos hacerle algunas preguntas? Me dijo, por supuesto. Y nosotros cada jueves íbamos a la parroquia. No, solo quería interrumpir y decir giro inesperado. En ese caso no era la hija, era la mamá secuestrada. Alguien de los grandes diarios italianos investigue sobre esto ahora. Cambio de situación, no eran las hijas secuestradas, sino las madres. Avancemos. La parroquia llena de gente, realmente llena de gente. Veía que las personas esperaban una cita con el padre Alessandro desde las 2 de la tarde. Estaban desde las 2 de la tarde, detrás de la parroquia, esperando que él llegara para poder ser recibidos. Y recuerdo que él, con mucha paciencia, nos recibía y respondía a nuestras preguntas. Y me acuerdo que yo iba con la Biblia en mano, pero en la Biblia hay cosas escritas que no entiendo. Y él, con la santa paciencia, que realmente solo un santo sacerdote podía tener, nos explicaba las cosas que no entendíamos. Luego digamos que fue un camino de conocimiento cada vez profundo. Cuando entendí la llamada fue cuando vi la comunidad, las primeras hermanas. Eran tan hermosas, tan alegres, y sentía su oración muy poderosa, Break me atraía muchísimo. Luego, un día fui a Roma con este chico y quería ir a misa. Aún no existía todo el discurso de falsa iglesia, verdadera iglesia, y él me impidió ir a misa. Esta situación me ha herido.
Comprendí que hay momentos para elegir entre tú y Dios, y con fe seguí al Señor. Pero puedo decir que de todos modos la llamada, cuanto más avanzo en el camino, más hermosa es. Me doy cuenta, con sincera admiración, de lo emocionante que es servir al Señor, dado que hace 10 años ni siquiera era como soy ahora. Se comprenden en profundidad las cosas y se valoran los matices espirituales que te enriquecen. Y cuanto más avanzo en el camino, más me doy cuenta de la inmensa gracia que tengo de tener la llamada del Señor, de haber respondido a la llamada, porque la llamada no es una autocandidatura. No fui yo quien dijo, me presento, quiero ser monja, también porque si no eres llamada, no se resiste. Pero precisamente es la voz de Dios en ti que te dice, deja todo y sígueme. Es lo más hermoso que he hecho en mi vida. Servir al Señor es realmente servirlo. ¿Cómo? Llevando las almas a Jesús. Eso es lo que hace una monja, lo que hace una consagrada. Llevar las almas a Jesús. Y eso es lo que también hacemos aquí en Savigliano. Llevar las almas a la adoración eucarística, llevarlas a la oración, enseñar también poco a poco. ¿Cuáles son los dogmas de fe? Porque es precisamente el ABC de la fe. Y esta cosa me doy cuenta de que poco a poco está despegando. Ayer estaba en Palermo, hoy estoy aquí, pero estoy segura de que el Señor con nosotros hará grandes obras, grandes cosas. Pero si nosotros se lo permitimos, si dejamos actuar a Dios en nuestra vida, porque no somos nosotros, no son nuestras fuerzas las que nos llevarán en el mundo a difundir la verdad, pero es la desesperación. Esta es naturalmente solo una de las voces. Podrían, si quisieran, hablar también las otras, y todo se enriquecería muchísimo. Ven que hay una persona seria con una profundidad espiritual que emerge del todo. Naturalmente yo, antes de que hiciera esta transmisión, la he azotado hasta sangrar y la he sometido a un ayuno prolongado de 20 días. Sin darle de comer, la he mantenido en prisión. Nosotros tenemos una prisión, vamos. ¿Qué periódico se ofrece para profundizar? Tenemos una cárcel en la que yo mantengo prisioneras a estas mujeres. Deberían avergonzarse del mal. De hecho, hace bien en titular. Basta difamación. De la difamación, déjenme en paz que lo sé eso. Que tenía que vivir, pero no es justo lo que han escrito sobre estas mujeres. Vosotros, ¿qué hacéis? Paladines de los derechos de las mujeres y de las oportunidades iguales. Deberíais simplemente sentiros asco por lo que habéis sabido montar en la falsedad. Luego Sor Ariana menciona de manera muy significativa el tema de la verdadera llamada. Esto nos llega y ocurre porque para nosotros es un escándalo, ocurre en todas partes. De hecho, una comunidad religiosa y aún más un seminario prevén un tiempo de prueba. ¿Por qué? El que se va debe escupir en el plato. Es la acción del diablo. ¿No te gusta el camino? ¿No estás de acuerdo? Basta, sigue tu propio camino. No hay necesidad de aliarse, organizarse. Lo que quiero subrayar aún más es que Ariana dice dos cosas importantes, profundas. La primera es que no se resiste si no hay llamado. Es realmente así. Tanto en el seminario, donde ellos están más recluidos que ellas, las mujeres, como en la comunidad de la Compañía de María. Si no estás llamado, si no estás llamada, tarde o temprano, porque no eres feliz de otra manera. Y la otra cosa que dice Sor Ariana es que ahora están aquí en Savigliano, en la provincia de Cuneo, donde está la casa Betania, y un par de hermanitas están allí, ubicadas. Alguna otra se preparará con el tiempo para ir a otro lugar. Esperamos que lleguen más de las recluidas. Iré por ahí con la red en los próximos días. Veamos cuándo me detengo en alguna estación de servicio. Si hay algún veinteañero con la red, la tiro y la meto dentro de la furgoneta, porque necesitaremos más llamadas y yo siento que llegarán, porque Dios tiene este proyecto en su corazón. Es el árbol que da frutos. Aquí está, Sor Ariana, que dice, tal vez no nos han sentido completamente, dijo. Yo estaba en Palermo ayer, ahora estoy en Saviano. Tal vez también estamos a punto de decir, quizás iré a... Y quería decirlo, según yo hizo bien en no decirlo. Mas todavía unos minutos. Luego, naturalmente, el resto de la entrevista ya lo han seguido.
muchos de ustedes porque fue con mi enorme envidia, en un solo día. Nunca he hecho yo en 8 años estos números. Fue a 20.000, más de 20.000 visualizaciones en un solo día, pobre de mí. Bromeo, aunque algunos lo toman en serio. ¿Qué padre no se alegra de sus propias hijas, de sus propios hijos? Soy padre, como decía San Felipe Neri, tú llamas padre, yo siento amor. Veamos de seguir algunos otros pasos. Nuestra entrega a Dios es Él y la Virgen obrando en nosotros. Nosotros decimos solamente nuestro aquí estoy, y lo decimos sin embargo con fe y con entusiasmo, porque si falta eso, el vino se vuelve malo. Y por la gracia de Dios hemos conocido sacerdotes, porque ahora también hay la hermandad, que nos dan buen vino, nos dan el ejemplo de cómo seguir realmente al Señor en la verdad. Que la verdad implica también elecciones de vida, y por lo tanto un camino que se hace cada vez más hermoso. Empecé este camino cuando todavía estaba en el instituto, luego me gradué por primera vez y luego el segundo título. Lo obtuve cuando ya estaba en la comunidad. Y por eso me gustaría subrayar que de todas formas, break time a cura. Las hermanas de la Compañía de María no son unas simplonas o unas tontas que siguen al cura. Somos mujeres. Han hecho una elección de vida seria, mujeres de diferentes edades. Queridos redactores de grandes periódicos, sus frases deberían azotarles la conciencia, si aún la tienen. Si todavía tienen una conciencia que no han disuelto por completo, las frases de la doctora, 2 veces doctora Manino, deberían fustigarlos. ¿Habéis escuchado bien lo que vergonzosamente habéis sido capaces de escribir, como con elegancia Sor Ariana? Se permite decir que os estáis equivocando, que habéis hecho mal en difamarlas, que habéis escrito falsedades diciendo que están secuestradas, que no ven a los padres, que viven mal, que son perseguidas, que yo no les dejo espacio, las aíslo. Deberían simplemente sentir vergüenza por lo que han sido capaces de urdir. Pero el diablo, de quien son servidores, hace las ollas, pero olvida las tapas. Bastó esta entrevista que llega en el momento que Dios ha establecido, quién sabe por qué ahora, algo querrá decir. Por lo tanto, la hermana de Ariana, evidentemente hablando en nombre de las demás, quiso aclarar: nosotras somos mujeres, serias, madre mía, estos periódicos que escriben sobre el feminicidio. Debemos intervenir, salgamos a la calle a favor de las mujeres, la sociedad patriarcal, el patriarcado, el macho y todas esas cosas. Y luego han crucificado con vergüenza, con una vergüenza sin precedentes, a un par de mujeres dignas que decidieron con valentía seguir un carisma, viviéndolo, como dijo hace poco la hermana Ariana, con alegría. Deberían disculparse. Deberían disculparse, no lo harán, porque no sois dignos de tener una conciencia. Porque si la tuvierais, mañana mismo, con esta entrevista, los periódicos deberían decir, aquellos que han hablado mal de estas religiosas, de la Compañía de María, segregadas, etc., deberían decir que nos hemos equivocado. Contra factum, nos hemos equivocado. Porque aquí, Santa Paz, en un Estado de Derecho, hay una de ellas que está diciendo cómo son las cosas. Si alguna lo dice en Font-Wisixmalt, nos equivocamos. Y no es justo ponerle esta etiqueta al señor Minutella. Al menos esto no es justo. Aquí el hecho de que no lo hagan debería hacer reflexionar sobre la instrumentalización demoníaca de esta difamación pública. Hay hermanas que son mayores de edad, que tienen incluso 60 años, hermanas más jóvenes, pero todas unidas por una única voz, un único carisma, que se resume en una frase: adveni aterreni un tu, un domine per María, que es nuestro cuarto voto. Nosotras queremos llevar a Jesús a las almas a través de María. Y born. Esto significa llevar las almas a la oración, llevar el rosario a las almas, a las personas. ¿Sus familiares? ¿Mis familiares? Entonces, tengo 2 padres maravillosos. De hecho, me emociono. Tengo a mi madre particularmente especial. Entonces, mi familia,
Esto se corta, sin embargo, porque no quiero morir. Entonces mi familia tenía ciertas expectativas. Pensaban que yo contaría con una carrera profesional exitosa como psicóloga y también como psicoterapeuta. Y también yo lo pensaba. Tenía realmente muchas iniciativas. Entonces, cuando aprendí que no me convertiría en lo que ellos querían, fue un poco un shock para ellos, pero me ven serena. Luego, de todos modos, ya tengo 30 años, 31 años. Así que saben que es un camino marcado por la difamación pública y esto ha hecho... Sí, interrumpo de nuevo para expresar mi gratitud a estos padres, que desafortunadamente en esta situación tan torpe y extraña, no tienen voz. Esto es grave, bastó con una madre que perdió, ella dice, 2 hijas. Estoy hablando de la madre libanesa, la señora Giselle, así se llama, que tiene 2 hijas que llevó ella. Hay testigos. En la compañía de María, es decir, quiso que conocieran esa realidad y las 2 hijas se unieron a ella. Bastó una madre, ¿entiendes? Que vayas por ahí difamándome, diciendo que yo le robé las hijas, las secuestré, las tengo como esclavas. Por lo tanto, naturalmente Judas Iscariote vendió a nuestro Señor por 30 monedas y lo mismo hizo la señora Giselle, yendo por ahí, sabiendo que decía falsedades. Pero por otro lado, es un rumor al límite. ¿Por qué no escuchar en cambio a estos otros padres? Que son, sin otra cosa, respetuosos en la elección de las hijas. No es que estén ahí, no hay un comité, ¿entiendes? No existe un comité de padres contra Dominutella. No hay. Existe una mamá que no está contenta y al límite puede haber aún alguien más que no lo está, como es en la naturaleza de las cosas. Santa Clara, cuando se quiere hacer sonar con San Francisco, toda la familia se le fue en contra. Y que estaba la República, el Mensajero, la prensa o Rete 4 haciendo la investigación. ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué no nos dejáis en paz de una vez por todas? Os digo yo por qué no lo hacéis. Porque Don Minutella es nuestro pequeño y porque Satanás no quiere todo esto. Todavía un poco más. Sin embargo, ellos me ven tranquila. Y entonces, aunque no entienden cómo es posible que un sacerdote como el padre Alessandro pueda sufrir todo esto, de todos modos saben que soy una persona con la cabeza sobre los hombros. Así que me dejan libre. Yo valoro profundamente la libertad, precisamente porque de la libertad, de la libre elección de una persona, es posible tener responsabilidades. Si soy libre de elegir, asumo las responsabilidades de lo que hago. Y en nuestras vidas, en las de cada hermana, ver sacerdotes celebrando ritos sin entusiasmo, pura coreografía litúrgica. Libre responsabilidad, queridos detractores difamadores que rendirán cuentas a Dios. Estamos hablando de mujeres maduras, mayores de edad, la mayoría de las cuales son licenciadas, con una personalidad, como se ve en el caso de la hermana Ariana, bien compuesta, bien estructurada. Con las ideas claras, ¿por qué insistir con esa narrativa? Ritos tediosos hacen que la gente se vaya. Yo quiero celebrar, si Dios quiere. Veamos de terminar con los últimos pasos y luego concluimos. Hoy no habrá llamadas, naturalmente. Veamos si otro segmento cuántos minutos seguimos, cuántos minutos son. Creo que he dicho todo. ¿Qué es Casa Betania y qué actividades realizan? Entonces, Casa Betania es una sucursal. Sugiero a la dirección que salte este segmento sobre Casa Betania, porque de todas formas es un detalle, y en cambio dar tiempo a la dirección para avanzar un poco más en los otros temas que se abordan. Que la dirección me informe cuando esté listo el material para continuar. La pregunta evidentemente estaba relacionada, como saben, con esta otra realidad que ha nacido, pequeña, pero muy significativa. Debo decir que no me esperaba esta respuesta. En Piamonte, tan hermosa cada día. Las hermanitas que están allí hacen momentos de oración, animan el rosario. Aquí un apostolado del rosario, lo decía la hermana Ariana. ¿Por qué esta compañía de María es una realidad mariana? Y así tienen en vista la adoración eucarística, reparadora e implorante, es decir, imploran.
la misericordia de Dios para los pecadores, para la iglesia, y luego difunden el Santo Rosario. Y entonces allí en Casa Betania, cuando no están los sacerdotes, se sigue adelante y logramos seguir adelante. Ahora vamos al minuto 27, donde se habla de la decisión de seguir a don Minutella después de la excomunión. Realmente son dos. Invito a la dirección, tal vez también el canal. Hemos recuerdo, pero quizás lo hicieron que las excomuniones son dos, lo cual es algo grotesco. Nunca ha sucedido en 2000 años de historia que un papa diera dos excomuniones una sola vez. Vamos a este pasaje. Madre Teresa de Calcuta, quien con su vida dedicada al Señor de manera real, concreta, hasta el último céntimo propio. Me da tanta fuerza, sus escritos me ayudan mucho. Junto a otras santas, contamos con la oportunidad de una adoración personal que profundiza nuestra alma con lectura espiritual. Es necesario tomar para luego poder dar. Por lo tanto, tenemos una hora dedicada precisamente a la lectura espiritual de textos católicos de santas místicas como Santa Verónica Giuliani. Pero también depende, sinceramente, de una preferencia personal, pues sin duda hay hermanas que son especialmente más devotas a unos santos que a otros. Pero en fin, definitivamente, el objetivo común es sin duda Jesús. Entonces usted conocía al padre Alessandro cuando era párroco. Nos lo estaba mencionando cuando don Minutella gritó desde los tejados que Francisco no era el verdadero papa. Usted también se encontró ante una encrucijada y decidió seguir el camino del padre Alessandro. Cuéntenos un poco cómo vivió esta transición y el porqué de su elección. Con frecuencia estos ritos se alargan y se vuelven monótonos, la gente se retira. Yo, en cambio, ansío celebrar, si Dios quiere. El camino que el padre Alessandro ha recorrido hacia esta iglesia falsa ha sido, sin duda, break time, un trayecto sumamente doloroso. Porque al principio, no era consciente de lo que estaba haciendo. Bergoglio. De hecho, muchos decían, algunos, no muchos, algunos decían, padre, mire, tenga cuidado porque no es lo que parece. Y el padre saltaba en el aire y decía, el papa no se toca, porque de todos modos la formación es la católica. Entonces, cuando salió Amoris Laetitia, ahí comenzaron las primeras sospechas hacia esta figura tan enigmática. Luego fue un camino de conocimiento cada vez más profundo, break time de la herejía y de la apostasía. Entonces, digamos que es realmente necesario ser católico para comprender que en efecto esta es una falsa iglesia. Entendido uno con B, lo dice Sor Ariana, entendido uno con que van a misa en unión con el Papa Francisco, ¿ve? Lo dice Sor Ariana. Hay que ser católicos para entender que esta es una falsa iglesia. Es una ecuación lógica hecha por una doctora. End Time, Psicología. Es necesario ser católico para entender que esta es una falsa iglesia. Recuerden esta frase, luego la ponemos en la tumba de la hermana Ariana. Es necesario ser católicos para entender que esta es una falsa iglesia. ¿No lo entienden? Entonces dos cosas son, o no lo entienden o no lo quieren entender. Si no lo entienden, no son católicos. Si no lo quieren entender, eres no solo ya no católicos, sino también hipócritas y falsos con vuestras conciencias. Hay que ser católicos para entender que esta es una falsa iglesia. Punto. Stop. Sigamos adelante. Tienen un camino sentimental, es un camino teológico. De hecho, nos sorprende cómo es posible que tan pocos sacerdotes realmente se den cuenta, ya que basta con tener el ABC de la teología, para entender que Bergoglio es un hereje, ante todo un apóstata, y luego toda la intriga que ha habido en su vida. Aquí, quizás este es el pasaje más brutal, la dulce, amable, distinguida hermana Ariana. Aquí realmente no se anda con rodeos, los ha tomado a todos por ignorantes, ha hecho bien. Necesitas tener el ABC de la teología para entender, basta con el ABC de la teología. Evidentemente, creo que quería decir también del catecismo, porque no todos son licenciados en teología, hermana Ariana, no todos tienen una licenciatura en teología, pero el catecismo sí,
para entender que Bergoglio no es el Papa y que está liderando una iglesia que no es de Jesús, sino que trasciende el Evangelio. Brava, tiene razón, hermana Ariana, tiene razón. Son unos ignorantes, sino directamente cómplices. La historia, la mafia de San Gallo. Por lo tanto, la historia del padre Alessandro siempre ha estado acompañada de sufrimiento, porque al denunciar la verdad ha tenido consecuencias y bastante importantes como está a la vista de todos. Cuando el padre Alessandro fue expulsado de la parroquia, el obispo Lorefis organizó un encuentro de oración de todas las diócesis de Palermo en la catedral por la unidad de la iglesia, ergo contra el padre Alessandro. Este es uno de los dolores más grandes que recuerdo, una de las difamaciones más grandes, porque, de todas formas, decir la verdad ha conllevado un aislamiento social importante, el ensañamiento por parte de los medios, que ven cómo es de feroz hasta el día de hoy. De hecho, existen numerosos episodios, a partir de este, que han marcado de manera imborrable nuestro camino. Por ejemplo, recuerdo una llamada de mi madre que me dijo, «¿Pero dónde estás? Estoy en Sinisi. ¿Por qué? Porque aquí en la televisión están hablando de ti, que te has escapado con el padre Alessandro». Por ejemplo, Juan Pablo II dijo que la teatralidad de la Semana Santa lo llevó al seminario. Me hubiera gustado hacerles escuchar en directo la risa de los que están aquí, pero de todas formas había intentado escapar con la hermana Ariana. No lo saben. Lástima que los padres lo supieran solo por televisión. Perdimos el avión, vamos a la villa en Colombia. Esta cosa realmente ha causado un descrédito, generando una capa oscura que se ha batido. Así que encontrábamos a la gente, decían las monjas de Minutella. Pensaban que éramos unas tontas, unas manipuladas, personas que sinceramente no usaban la cabeza. Y por eso tuvimos que hacer un trabajo con la gente casi de reeducación, porque luego tenían casi miedo. Recuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no querían alquilar una casa porque pertenecíamos a este camino. Así que, de todos modos, hemos sufrido una difamación realmente feroz que continúa hasta ahora. Aquí se siente el dolor, lamento decirlo por todos los desdichados enemigos. Aquí se siente el dolor, creo que lo perciben, el dolor de Sor Ariana. Se convierte en portavoz de todas sus hermanas, el dolor de verse etiquetadas como seguidoras de un gurú, tratadas como locas, como si estuvieran manipuladas. El Señor ha pedido a estas nuestras hermanitas una contribución no insignificante. Son como unas Verónicas que están acompañando a Don Minutella en el camino del Calvario, mientras lleva la cruz para salvar. No a la Iglesia, porque la Iglesia no necesita ser salvada, sino para salvar la fe católica, porque una Iglesia sin fe es una... Zorra, sigamos adelante con este video. Este testimonio también sirve para decir que es falso. Es falso. Recuerdo también, por ejemplo, cuando vinieron los periodistas a Pequeña Nazaret, vinieron y se presentaron pidiéndonos una entrevista. Y nosotros dijimos, mire, preferimos que no, pero nuestra ingenuidad de todos modos, porque somos personas sencillas. Del otro lado, me envió, hay maldad. Mientras decíamos, no, mire, es mejor que no. Tal vez por este lado, dice la hermana Ariana, busquemos el contacto, el diálogo, el enfrentamiento, dice la hermana Ariana. Del otro lado hay maldad, tiene toda la razón, ellos deben experimentar esto en su propia piel. Sin embargo, no retroceden las mujeres cuando están más motivadas que los hombres en estas cosas, y no retroceden, pero han experimentado la maldad. No la posibilidad de un enfrentamiento es que le dije a Sor Ariana que deberían pedirte entrevistas después de estas cosas. Aquí primero acuerdan las preguntas, los temas a tratar. La entrevista no se arranca, no se va debajo de la casa de estas sorinas para perseguirlas y hacerlas caer al suelo porque debe llegar la ambulancia. Se acuerda, en un Estado de Derecho dejen de molestar a estas sagradas mujeres, que tienen todo el derecho y la libertad de corresponsabilidad de seguir el camino que quieren. Terminamos porque faltan aproximadamente 7 minutos. A continuación los seguimos y luego nos despedimos. Si quiere concertar una cita con el sacerdote, sería aún mejor.
Ellos grabaron todo y luego transmitieron todo al aire sin nuestro consentimiento. Esto también es muy feo. Tener que ir a la televisión sin que nosotros quisiéramos esto, porque al final decidimos hacer este camino. No para ser famosas, sino que en realidad era realmente el último de nuestros pensamientos. No pensábamos que la insistencia fuera tan feroz. Y queríamos vivir una vida sencilla, la vida que llevan todas las consagradas, una vida de oración, una vida oculta en Dios. Y en cambio casi, digamos, obligadas a tener que decir, miren que dicen falsedades. No es así. Estamos aquí para testificar que somos libres de haber elegido este camino, que nadie nos ha obligado nunca a hacer nada, que nadie nos ha esclavizado nunca, porque en 2025 en Italia, digamos que sería realmente un paréntesis, que también somos un buen número. Porque 13 mujeres que deciden seguir un camino significa que hay algo diferente de lo que dicen los medios. Vosotras, hermanas, tenéis una relación especial con la adoración del Santísimo. ¿Quién es Jesús? ¿Y su presencia real? Jesús es el esposo. Es el esposo de mi alma, de las almas de mis hermanas, y por eso vivimos para Él. La adoración eucarística es una forma profunda de servirlo, pues a través de la oración ferviente le pedimos que salve las almas. Además, le solicitamos de todo corazón que las proteja y asista, y pedimos también que ayude a los sacerdotes a liberarse de su parálisis. Y de unirse al sodalicio, porque no basta simplemente declarar, según la propia conciencia, que Bergoglio no es el Papa, sino que la unión hace la fuerza. Entonces, si salen afuera y luego construyen sus propias capillas, el pueblo de Dios se dispersa. En cambio, estos sacerdotes que se han unido y que están viviendo este camino de santificación, de difusión de la verdad, juntos, son fuertes porque están juntos, también nosotras, hermanas. Hemos resistido a muchos ataques, a muchas difamaciones, porque estamos unidas, porque estamos juntas. Un solo corazón, una sola alma. Si en cambio los sacerdotes salen, porque de todas formas cada sacerdote sabe en conciencia lo que está sucediendo en la iglesia, es realmente algo abominable. Y luego, sin embargo, crean sus propias capillas, sus pequeñas realidades. Y así no se salva la iglesia. La iglesia debe ser salvada con el sacrificio, debe ser salvada con la oración, debe ser salvada con los sacerdotes que denuncian la verdad. Juan Pablo II declaró en su autobiografía que la dramaturgia de la Semana Santa lo llevó al seminario. Nosotras consagradas estamos llamadas a rezar por ellos. De hecho, nosotros rezamos por nuestros sacerdotes, pero también por aquellos que sienten que deben salir. Y hasta ahora no lo han hecho por razones personales, pero que de todas formas hay que hacerlo, porque Dios nos dé cuentas. Y los sacerdotes tienen esta tarea en la iglesia de decir la verdad, de gritar la verdad. Y si no hacerlo como lo hace el padre Alessandro, porque es su carisma, sino hacerlo como lo hacen los demás, no es el modo lo que cuenta, es la sustancia. Hacerlo juntos, unidos, se puede hacer algo importante. ¿Qué significa ser consagrada en 2025? Buena pregunta. Entonces, ser consagrada en 2025 equivale a haber sido consagrada anteriormente, en el sentido de que el esposo es siempre Jesús, la llamada siempre es suya, y el servicio se realiza siempre a su favor. Es más difícil entrar en los corazones de la gente porque hay mucha desconfianza. Y también porque los medios han hecho un trabajo deshonesto, han hecho un trabajo de descrédito y difamación, que en las mentes más débiles ha tenido su efecto. Y por lo tanto, hacer entender que lo que dicen no es verdad es algo largo, porque deben escuchar la otra parte de todos modos. Y entonces las catequesis del Padre y entonces las catequesis de los sacerdotes, que incluyen también asistir al camino, y no todos están dispuestos a hacerlo, porque resulta mucho más sencillo juzgar que examinar cada situación.
Ser consagrados en 2025 es sin lugar a dudas una gran responsabilidad que sentimos con convicción y es una gracia que nos llena de asombro, es también una gracia que nos concede fortaleza, porque vemos cómo el mundo vive sin Dios. Hola Santos y Café. Estoy Frank de Stolfo. Tristeza por doquier. Cuando vamos simplemente al supermercado o paseamos por la calle, la gente nos mira, nos detiene, como las abejas con la miel nos preguntan, pero ustedes son tan alegres, son tan sonrientes, pero nosotros no tenemos, digamos, una sonrisa falsa, es decir, una verdadera. Nosotros lo hacemos porque estamos contentos de servir al Señor, porque hemos encontrado a Dios en nuestra vida. Y lo que deseamos a todas las personas que encontramos es que vivan el Evangelio. Es lo que cambia la vida. Hacerlo en su integridad. Y nosotros lo hemos hecho. Bienvenidos a Santos y Café. Si tuviera que explicar a alguien que nunca ha oído hablar de él, ¿quién es don Alessandro? ¿Cómo lo describiría? Polifacético es el padre. Entonces, ¿quién es el padre Alessandro? Padre Alessandro es un sacerdote que está dando su vida por la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, y que para permanecer fiel a la doctrina de siempre y a nuestro Señor Jesucristo, está pagando personalmente. El Padre también ha recibido solicitudes de otras facciones religiosas, como los ortodoxos, que le han preguntado por qué no se convierte en obispo ortodoxo. Digamos que la propuesta era de todos modos fascinante, porque se convertiría en obispo. El Padre dijo no. Así que para mí, si tuviera que definir quién es el Padre Alessandro es un sacerdote fiel a la Iglesia Católica, a pesar de lo que se diga de él. Puedo decirlo porque lo conozco desde hace mucho tiempo, por gracia de Dios. Y él siempre ha defendido la fe, incluso yendo en contra de sus propios intereses, porque de todos modos exponerse hacia esta línea de verdad significa perder la parroquia, significa perder también algunas garantías económicas, significa quedarse aislado con un pequeño grupo de personas que te siguen. Mael fue el pionero, ahora hay la asociación, así que break time no es tan difícil como lo fue al principio. Entonces el padre Alessandro es un sacerdote fiel a la sana doctrina católica. Y a nuestro Señor Jesucristo, a quien depositamos nuestra fe. Gracias, hermana. Ave María. Ave María, en comunión con la fe, que Dios, en su infinita bondad, te bendiga hoy y siempre. Llevamos la alegría del Evangelio. No se trata de problemas, como sabéis, sino de la dicha que viene de Dios. Y luego, hermana Ariana, cuando se le pregunta, pregunto a mi Nutella, él. La verdad me esperaba un poco más. De todos modos está bien, me conformo, me esperaba frases más altisonantes de una secuestrada beata plagiada por el gurú. En cambio, se limitó a decir que es uno que paga en persona, y esto es evidente para todos, para defender la verdad católica, mientras los cardenales estaban en la plaza de San Pedro rezando el rosario por el Papa. Demonio. Bien, tempus omnia medetur, es decir, el tiempo lo remedia todo. Esperemos que sea así. Gracias, hermana Ariana, por estar dispuesta. Recuerden, esta noche a las 21 la catequesis de sus 10 mandamientos. Saludo con afecto de Fra Celestino. Mientras tanto, los seminaristas continúan con el estudio y la oración para prepararse, y luego será lo que Dios quiera. Y sobre todos ustedes la santa bendición del Señor, deseándoles un día lleno de paz y de alegría con el rosario en mano. La hermana Ariana concluye con el saludo que nosotros difundimos, Ave María, y el saludo angélico. Y el mundo está a salvo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sea alabado Jesucristo. Adelante, María.
Vi ricordo questa sera alle 21 la catechesi sui 10 comandamenti di Fra Celestino. Saluto con affetto nel frattempo i seminaristi che vanno avanti con lo studio e la preghiera per prepararsi, e poi sarà quel che Dio vorrà, e su tutti voi la santa benedizione del Signore, augurandovi una giornata piena di pace e di gioia con la corona del rosario in mano. Suor Arianna conclude col saluto che noi diffondiamo: Ave Maria, è il saluto angelico, e il mondo è salvo. In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Sia lodato Gesù Cristo. Avanti con Maria. Grazie.